Vamos a orar para estudiar la palabra de Dios. Oremos. Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos estar en este lugar para poder estudiar tu santa palabra. Te pedimos, Señor, de que bendigas nuestro corazón y nuestra mente, nuestro pensamiento, para que podamos estar atentos a tu palabra. Bendice a nuestros amigos y todas las personas que van a oír tu palabra a través de este sonido, y que tu Espíritu Santo sea el instructor y el guía de este estudio. Ayúdalo, Señor, a profundizar sobre este importantísimo tema que tiene que ver con verdad presente para los últimos días. Bendícelo, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les damos una bienvenida, un saludo a nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando a través de este sonido, y que todo lo que se diga y se haga en este lugar sea para glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que Dios nos bendiga a todos. Es el deseo de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En este estudio queremos hacer un análisis exegético y profundo sobre los 144,000 y lo que tiene que ver con el sello de Dios en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis encontramos un sellamiento. Este sellamiento está en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 4. Este sellamiento se va a llevar a cabo antes de que se cierre la puerta de la gracia y antes de que sean derramadas las 7 plagas sobre este planeta Tierra. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 4, está este sellamiento y dice: Después vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplasen vientos sobre alguno, sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y sigue diciendo: Vi también a otro ángel que venía de donde sale el sol, o subía de donde sale el sol, que tenía el sello del Dios vivo. Noten qué interesante. Este ángel viene de donde sale el sol y trae el sello del Dios vivo. Y sigue diciendo: y clamó con gran voz. Esta palabra gran voz es una palabra griega que es megáfono, o sea, una voz potente. A los 4 ángeles a quienes se les había dado poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, noten, no hagas daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, antes de que venga la destrucción sobre este planeta, Dios hace un sellamiento. Hay un ángel que trae el sello del Dios vivo, y este sello se coloca en la frente de los siervos de Dios. Es muy importante que definamos esto. Antes de que venga la destrucción sobre este mundo, Dios va a hacer un sellamiento, y ahí se menciona que este remanente que será sellado son los 144,000. En Apocalipsis capítulo 14, 1, a este remanente que tendrá el sello del Dios vivo en la frente, se usa diferente terminología en este versículo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 dice: Después miré aquí un cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y de su padre en su frente. O sea, tener el sello de Dios en la frente significa tener el nombre de Dios, de Jesucristo y de su Padre en la frente. Y este sellamiento se va a llevar a cabo antes de que se termine el cierre de gracia y caigan las 7 postreras plagas. Esto lo dice Apocalipsis 15:8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de la ira de Dios. Interesante. Ahora,
En este estudio queremos analizar en una forma profunda y no dejar ninguna duda en qué consiste este sellamiento y qué significa este sellamiento y este sello de Dios. Es muy importante que nosotros lo definamos, porque este mensaje tiene que ver con verdad presente para este tiempo y para el tiempo del fin. He visto muchas presentaciones sobre este tema. Algunas son especulaciones y otras son malas interpretaciones fuera de contexto. Por ejemplo, hace poco vi una presentación de un predicador bautista del séptimo día, y él, haciendo un estudio sobre el sello de Dios y la marca de la bestia, él hacía su exposición y decía de que la marca de la bestia tenía que ver con un chix que se iba a poner en la frente y en la mano derecha. O sea, ellos toman este simbolismo literal. El sello de Dios significa que va a ser algo literal, y la marca de la bestia tiene que ser algo literal. O sea, ellos no lo interpretan de esa manera. ¿Cuál es el error de interpretar la Biblia a nuestro propio criterio? O mejor dicho, ¿cuál es el error de interpretar las profecías a nuestro propio criterio? O sea, para interpretar las profecías hay principios, y uno de esos principios es, como le he dicho siempre, es de que la Biblia se explica sola. Tenemos que dejar que la Biblia nos diga qué representa o qué significa ese simbolismo que encontramos en Apocalipsis capítulo 14 y capítulo 7. En el libro de Apocalipsis, noten lo que voy a decir, en el libro de Apocalipsis encontramos más de 1000 referencias, noten, en el libro de Apocalipsis encontramos más de 1000 referencias al Antiguo Testamento, y otras 1000 referencias que vienen del libro de Génesis, especialmente los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. Solo imagínense. Esta referencia, sello de Dios, destrucción, sellamiento, viene de otro lugar de la Biblia, y solamente hay un lugar en el Antiguo Testamento donde se presenta esta misma terminología. O sea, para entender el esquema profético de Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, que habla del sellamiento, tenemos que ir a la fuente original o tipológica donde el apóstol Juan tomó prestada esta terminología. ¿A dónde encontramos esta misma terminología? Solamente hay una parte en el Antiguo Testamento donde se presenta esta misma terminología, y es Ezequiel capítulo 9, versículo 1 al 4. Antes de leer este capítulo, quiero colocarles el contexto de qué se trata. Para los hermanos que no pueden buscar todas las citas, siempre pongo todo el estudio abajo del video en el canal, para que los hermanos puedan copiar el texto, todo el estudio, y lo puedan corroborar en su casa. Ahí están todas las citas de la Biblia y del Espíritu de Profecía. ¿Cuál es el contexto de Ezequiel capítulo 9? El contexto es lo que está antes, y quiero decirles así de una forma precisa y concisa de qué se trata. El contexto de Ezequiel 9, lo único que tendría que ser, ¿qué? El capítulo 8, el capítulo 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Eso tiene que ser el contexto. ¿De qué se tratan estos capítulos? Los primeros 8 capítulos del libro de Ezequiel, y les voy a explicar. Ustedes pueden corroborar en su casa. El libro de Ezequiel trata de cómo Dios va a hacer un juicio sobre Jerusalén, porque Jerusalén había apostatado y se había apartado de los mandamientos de Dios. Y en el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Ezequiel encontramos donde Dios baja del cielo, de su trono, y examina y hace una obra de juicio sobre Jerusalén. Noten, por eso es que Ezequiel capítulo 1 se menciona un carro de fuego que con ruedas, y que ángeles y que esas ruedas son movidas por el Espíritu. Hace poco vi una presentación de un cristiano que decía que esos eran los extraterrestres. O sea, gente que se inventa cosas porque desconoce los principios bíblicos de interpretar la Biblia.
que eso eran los platillos voladores, decía, solo ideas descabelladas. Pero Ezequiel capítulo 1 y capítulo 2 presenta el trono de Dios, o sea, es el arca del pacto, porque el trono de Dios en el santuario era el arca del pacto. Y ahí vemos en estos primeros 2 capítulos, es como Dios baja del santuario, examina qué es lo que está haciendo su pueblo en Jerusalén, y saben qué es lo que ve, qué es lo que ve Dios, porque dice que la gloria de Dios entró en el templo. Y Dios le dice a Ezequiel, ven, te voy a mostrar lo que está haciendo tu pueblo en el templo. O sea, eso es porque Dios baja y le muestra a Ezequiel lo que está haciendo. Y en el capítulo 8 del libro de Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel, mira lo que está haciendo tu pueblo, tu pueblo. Ahí dice, hay una lista de abominaciones. Estaban adorando cuadrúpedos, estaban adorando ídolos que estaban pintados, estaban adorando a Tamuz, estaban adorando al sol. Y dice también que estaban adorando una imagen del cielo, era un obelisco. O sea, el pueblo profeso de Dios había caído tan bajo en la idolatría que Dios había bajado del cielo para hacer una obra de juicio, porque su pueblo había apostatado y estaba cometiendo abominaciones. Una palabra abominable es algo que Dios detesta y que repugna. Ahora, interesante es, hermanos, que los primeros 8 capítulos del libro de Ezequiel presentan una obra de juicio. En otras palabras, lo que está sucediendo en estos capítulos es un Yom Kippur o un día de la expiación, porque en el día de la expiación era que se hacía la obra de juicio. Según el Levítico capítulo 16, Dios baja del santuario, hace una obra de juicio, presenta a Ezequiel las abominaciones que está haciendo su pueblo, pero antes de que venga la destrucción sobre Jerusalén, Dios hace algo. Y vamos ahora, así vamos a leer Ezequiel capítulo 9, versículo 1 al 4. Ezequiel capítulo 9, versículo 1 al 4. Y vamos a ver que es la misma terminología que usa Apocalipsis capítulo 7. Ezequiel capítulo 9, versículo 1 al 4. Dice, y quiero decirles algo muy importante antes de que leamos estos versículos. Esta profecía tiene doble cumplimiento. Se cumplió cuando Babilonia sitió a Jerusalén en el año 586. Eso lo vimos anteriormente cuando hablé del tema acerca de cómo Jeremías se escondió el arca del pacto. Es el mismo acontecimiento. Dios usó a estos verdugos, en otras palabras, a los caldeos y a los babilonios, para hacer esta destrucción sobre Jerusalén. Pero noten lo que dice esta profecía. Ezequiel capítulo 9, versículo 1 en adelante. Y clamó a mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. La aplicación primaria de este versículo es Babilonia destruyendo a Jerusalén en el año 586. Y dice, y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. O sea que viene una matanza. Y sigue diciendo, y entre ellos había un varón vestido de lino. Noten que es lo mismo que Apocalipsis 7, el cual traía en su mano un tintero de escriban, o sea, era un escriba. Y dice, y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria de Dios se elevó. Noten que después de que había entrado la gloria de Dios al templo para mostrarle a Ezequiel las abominaciones, esa misma gloria se va. En el término bíblico, o en el término del juicio del día de la expiación, cuando la gloria de Dios se retiraba del templo, era un sinónimo que iba a venir destrucción sobre la ciudad. Y sigue diciendo, y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima de los querubines sobre el cual había estado el umbral de la casa de Jehová. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía su cintura un tintero de escribano. Y noten el versículo 4. Y le dijo, pasa por el medio de la ciudad, por medio de Jerusalén. ¿Quiénes estaban practicando estas abominaciones de Ezequiel 8? Jerusalén. Y sigue diciendo,
y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en aquella ciudad. O sea, no todos estaban cometiendo abominaciones, había un remanente, y antes de que viniera la destrucción sobre Jerusalén, Dios iba a hacer un sellamiento. Y dice el versículo 5 y 6, de que esta matanza fue tan terrible, y esto lo corrobora también 2 Crónicas 36, de que esta masacre fue tan terrible que empezó sobre los líderes de Jerusalén. O sea, los que habían llevado a la apostasía al pueblo eran los líderes. Y sigue diciendo, versículo 5, y a los otros dijo, oyéndolo, pasad por la ciudad en pos de él. O sea, después del sellamiento, o del ángel que iba sellando, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, matad viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Qué terrible, hermano. Y esto se cumplió, hermano, en el año 585, 586 antes de Cristo, cuando Babilonia sitió a Jerusalén. Terrible. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tiempo del fin o esta historia tipológica? Si este pueblo o este remanente fue guardado de esta destrucción porque tenía un sello en la frente, la pregunta o el estudio que necesitamos estudiar en esta mañana es: ¿en qué consistía este sello de Dios? Porque esto era la clave para poder ser librado de esta matanza, estar sellado con el sello de Dios. ¿Cuál es el sello de Dios que protegió a este remanente de esta matanza? El principio bíblico, la Biblia se explica sola, nos dice el mismo libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, y después nos saltamos al versículo 20. Ezequiel 20, noten, ¿qué diferenciaba a los verdaderos adoradores de los falsos adoradores en Jerusalén? ¿Cuál era este sello o esta señal que se le iba a poner en la frente? Noten. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Qué es lo que estaba guardando el pueblo de Dios en Jerusalén? ¿Cómo se identificaban? Guardaban la señal de Dios, que era el sábado. El versículo 20 lo corrobora. Ezequiel 20:20. Noten cómo dice: y santificad mis días de reposo, y sean por señal. Noten que es la misma señal que se menciona en Ezequiel 9:4. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. En otras palabras, ese remanente que fue sellado y que fue protegido de la matanza que encontramos en Ezequiel 9, este remanente que guardaba los mandamientos de Dios, incluyendo que la señal que identifica a Dios como creador de los cielos y la tierra, y es el santo sábado. Interesante, hermanos. Interesante. Ahora, vámonos a la tipología o al cumplimiento apocalíptico. ¿Cómo sabemos de que antes de que venga la destrucción sobre este mundo, Dios va a hacer un sellamiento sobre los 144,000? Y que este sellamiento tiene que ver también con obediencia a los mandamientos de Dios, incluyendo el día de reposo. Sencillo, vámonos al contexto apocalíptico. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1, vimos de que los 144,000 tienen el nombre de Dios y de Cristo y de su Padre en su frente. Pero noten lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, que es el contexto inmediato. ¿Qué es lo que obedecen estos 144,000? ¿Y por qué? Que son sellados y van a ser protegidos de las 7 plagas postreras y de los juicios de Dios. Apocalipsis capítulo
14:12, que es el contexto inmediato. Noten lo que dice. Aquí está la paciencia ¿de qué? De los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Este versículo está contrastado con los versículos 9 al 11 que tienen que ver con la marca de la bestia, con la imagen y con un decreto con la bestia, con la marca de la bestia y con la imagen de la bestia y con el número de la bestia. O sea, los que tienen el sello de Dios, ¿qué es lo que hacen? Obedecen los mandamientos. ¿El contraste cuál sería? Los que siguen a la bestia, ¿qué significa? Tendrían que obedecer mandamientos ¿de qué? De esta institución o este poder que Apocalipsis le llama la gran bestia. Muy importante eso. Ahora, el versículo, capítulo 14 de Apocalipsis, con el versículo 7, dice que el mensaje del primer ángel se predica a gran voz. Noten qué interesante. Y notamos de que Apocalipsis 7 dice que el ángel trae el sello del Dios vivo y dice a gran voz también: no hagas daño al cielo, a la tierra ni al mar, hasta que hayamos sellados a los siervos de nuestro Dios en su frente. Aquí dice que el mensaje del primer ángel dice a gran voz. Y este mensaje del primer ángel manda a todo el mundo a que se adore al creador de los cielos y la tierra. Es una referencia que viene de Apocalipsis, de Éxodo 20:11. Dios terminó de crear los cielos y la tierra y descansó el séptimo día. Ahora, aquí viene la pregunta, y esto me lo han hecho varias personas. ¿Significa, hermano Rafael, que usted está diciendo que los que tienen el sello de Dios guardan el sábado y los mandamientos de Dios? Sí, pero quiero explicarles algo muy importante, porque esto se lo van a decir a muchos de ustedes. ¿Significa que los judíos tenían el sello de Dios porque guardaban el sábado? No. Porque los israelitas profesaban también guardar el sábado, y seguro en Jerusalén había muchos israelitas, y era Jerusalén porque guardaban los mandamientos de Dios y el sábado. Pero quiero aclarar algo muy importante, y todo tiene que ver quizás con sintaxis, o sea, la forma como los expresamos. Una cosa es profesar guardar el sábado y otra cosa es guardarlo. Aunque en Jerusalén los israelitas profesaban guardar el sábado, no lo guardaban, mientras que los que fueron sellados sí lo guardaban. Explico qué quiero decir con esto para que nuestros hermanos no se vayan a confundir. Y esto es bien importante que lo aclaremos para que no vaya a haber ninguna confusión. El sello de Dios que se menciona en Ezequiel 9:4 posee dos dimensiones, una externa y una interna. La externa es la observancia del sábado como cuarto mandamiento, porque dice Ezequiel 20 que los israelitas que fueron sellados estaban guardando ¿qué? El sábado. Muy importante eso. Usted me va a decir, ¿qué significa eso? Señal externa y señal interna. Inclusive, hermanos, la palabra señal o sello se puede usar intercambiable en la Biblia. Eso lo dice Romanos 4:11. O sea, si cuando la Biblia menciona que el sábado es señal, también se puede usar intercambiablemente la palabra señal o sello, según Romanos 4:11. Pero, ¿qué queremos decir con señal interna y señal externa? Vamos a leer por lo menos dos citas para que captemos este mensaje. Estas citas las extraje del comentario bíblico adventista sobre Ezequiel 9:4 y noten lo que dice, poderosa cita. Y vamos a ver cómo la Biblia armoniza con el espíritu de profecía. O mejor dicho, o cómo el espíritu de profecía armoniza con la Biblia. Carta 126, escrita en el año de 1898, dice: ¿cuál es el sello de Dios viviente que se coloca en la frente de su pueblo? Noten, ¿y cómo termina? Es una señal que pueden leer los ángeles, pero no los humanos. Con razón, la matanza y el sellamiento iba a venir, y el ángel destructor no iba a matar al que tenía el sello de Dios en la frente,
porque solamente esta señal la pueden ver los ángeles, no ningún humano. Y sigue diciendo, pues el ángel exterminador debe ver esa marca de redención. O sea que esta señal nadie la puede ver, solamente que Dios y los ángeles. Carta número 12, página escrita en el año de 1886, dice: el ángel con el tintero de escribano debe colocar una señal en la frente de todos los que están separados del pecado y los pecadores. O sea que estos que guardaban el sábado eran personas que santas, obedientes y puras, que se habían apartado del pecado y los pecadores. Y sigue diciendo, y el ángel exterminador sigue a este ángel. Otra cita, esta cita está en el libro de Eventos de los Últimos Días, página 186. Y está también en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1183, escrito en el año de 1902. Dice: tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se puede ver, noten la dimensión interna que no se puede ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Noten que los que fueron sellados antes de que viniera esta matanza eran personas que se habían apartado del pecado y que fueron sellados con una señal que nadie la podía ver, que solamente los ángeles la podían ver. Interesante, ¿eh? Pero estos que habían sido sellados guardaban también los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado. El sábado es la señal externa que se puede ver. Noten lo que dice Eventos de los Últimos Días, página 187. Los que quieran tener el sello de Dios vivos en sus frentes deben de guardar ¿qué? El día de reposo del cuarto mandamiento. Dice lo mismo que Ezequiel. Sí, el remanente que fue protegido de esta matanza guardaban también ¿qué? El día sábado como día de reposo. Eventos de los Últimos Días, página 187 dice: la verdadera observancia del día de reposo es señal de lealtad al verdadero Dios. Esta es la señal externa que se puede ver. En otras palabras, el sello de Dios tiene que ver ¿con qué? Con un sello externo que tiene que ver con la obediencia a los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, y un sello interno que tiene que ver con la transformación del carácter en el corazón del cristiano. Y es una señal que no se puede ver, que solamente la ven los ángeles. Tremendo. Noten algo muy interesante, hermano, y esto lo corrobora la Biblia también. La mayoría de iglesias protestantes dicen así: el sello de Dios es el Espíritu Santo, y citan Efesios 1:13. Pero ese versículo no dice que el Espíritu Santo es el sello. No podemos usar un versículo fuera de contexto. En la gramática griega y en la sintaxis, o sea, cómo están ordenadas las palabras, Efesios 1:13 no dice que el Espíritu Santo sea el sello. Dice que el Espíritu Santo es el sellador, no el sello. O sea, es un error gramatical y de sintaxis decir de que el Espíritu Santo es un sello. Esa argumentación la están usando las iglesias protestantes para desvirtuar la verdad bíblica de los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado. Usted me va a decir, ¿cómo comprobamos de que Pablo está diciendo que el Espíritu Santo es el sellador? Fácil. Hagamos que la misma Biblia se explique. Si notamos que Apocalipsis dice que los 144,000 tienen el sello de Dios en su frente, no es que tengan un tatuaje. La frente es un símbolo del intelecto. Y vamos a ver quién graba la ley en nuestros corazones y en nuestra mente.
Y vamos a ver qué es el Espíritu Santo. Hebreos 10, versículos 15 y 17. Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que escribió la ley en tablas de piedra es el mismo Espíritu que escribe la ley en la mente y el corazón. O sea, la frente en Apocalipsis 14:1 es un sinónimo de intelecto, de mente. Cuando Apocalipsis 14:1 dice que los 144,000 tienen el nombre de Dios en su frente, está diciendo Dios posee la mente de este remanente, porque Dios ha grabado sus leyes en la mente y en el corazón de este remanente. Pablo usó el término mente, y miren cómo lo usó. Romanos 7:25. Romanos 7:25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. ¿Con qué servía Pablo a la ley de Dios? Con la mente. O sea, la frente es un sinónimo de mente. Porque lo que hay detrás de la mente, de la frente, ¿qué es? La mente o el intelecto. Es muy importante que sepamos discernir este principio. El sello de Dios tiene que ver también con el carácter. El nombre de Dios significa carácter, justicia y misericordia. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 981. Citado del libro Eventos de los Últimos Días, página 187, dice: el sello de Dios viviente será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Aquí vemos la piedra de tropiezo de los judíos. Los judíos, aunque profesaban guardar el sábado, no lo guardaban porque no eran semejantes a Cristo en carácter, eran hipócritas. Y para terminar, noten lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué es el sello de Dios? 2 Timoteo 2:19. 2 Timoteo 2:19 dice el apóstol Pablo: pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Porque Dios conoce a los suyos. Hay una evidencia aquí. Porque ellos tienen un sello. Conoce al Señor a los que son suyos. Ahora, miren la palabra clave. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Por qué Dios conoce a los 144,000? Porque este remanente tiene un sello. ¿Y este sello con qué tiene que ver? Apártese de iniquidad. La mayoría de personas que desconocen los principios bíblicos para interpretar las profecías no saben ni tan siquiera qué es una gramática. ¿Qué es una gramática? Es buscar la palabra griega original por la cual fue traducido el texto. La palabra allí, iniquidad, es una palabra griega que significa adiquía. Pueden constatar esto en un diccionario Strong. Y el diccionario les va a decir que significa esta palabra maldad, ilegalidad, infracción de la ley. En otras palabras, ¿quiénes son los que tienen el sello de Dios en su frente? Son los que guardan ¿qué? La ley de Dios, incluyendo ¿qué? El cuarto mandamiento de la ley de Dios, la señal que identifica a Dios como el único creador de los cielos y la tierra. Y antes de que vengan los juicios de Dios sobre esta tierra, Dios tendrá un pueblo que reflejará plenamente el carácter de Cristo en conducta y en su corazón, porque tendrán la ley de Dios escrita en su mente y en su corazón, y se habrán apartado de iniquidad. Es imposible, hermanos y amigos que están oyendo este mensaje, es imposible que una persona que diga que la ley de Dios quedó abolida, que los mandamientos eran solo para los judíos, es imposible que diga
que tiene el Espíritu Santo o que tiene el sello de Dios. Interesante, hermano. ¿Sabían ustedes, hermanos, que no podemos separar al Espíritu Santo de los mandamientos? Inclusive Jesús, antes de ascender, les dijo a los discípulos: si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Y yo rogaré ¿qué? Al Padre, y los dará ¿qué? Un consolador. Es imposible que alguien que diga que tiene el Espíritu Santo y diga que no hay necesidad de obedecer los mandamientos de Dios, o que la ley quedó abolida, está siendo sellado. Porque la característica de los 144,000 es que tienen el sello del Dios vivo y tienen el carácter de Dios reflejado en sus mentes. Antes de que vengan las plagas sobre este mundo, hermanos, la única forma de ser protegidos de esta calamidad. Y saben, hermanos, en Apocalipsis 16 encontramos que Dios va a azotar con ira a este mundo. Este mundo va a haber una reversa y volverá a un estado caótico y de destrucción. Va a venir un Armagedón, va a venir angustia y dolor sobre este mundo. Ahí dice que las plagas van a caer sobre los que adoran a la bestia y su imagen, pero que solamente los 144,000 serán protegidos. ¿Por qué? Porque tienen el sello del Dios vivo, se apartaron del pecado, eran fieles observadores de los mandamientos de Dios, exaltaron la bandera de la verdad y fueron protegidos del tiempo de angustia que vendrá sobre este mundo. Hermanos, este mundo tarde o temprano terminará. Este mundo tarde o temprano le va a llegar su fin. Dios mandará sus juicios, pero así como dice Ezequiel 9, antes de que venga esta matanza sobre el mundo, Dios hará un sellamiento sobre su pueblo. Y ese sellamiento tiene que ver con ¿qué? Con exaltar todos los mandamientos de Dios, incluyendo el día de reposo. Inclusive, hermano, si ustedes examinan su Biblia con cuidado, el único mandamiento que identifica a Dios como creador de los cielos y la tierra y que cumple con las características de un sello es el cuarto mandamiento. Noten, un sello tiene que tener por lo menos 3 características: título, territorio y oficio. Ahí dice que Dios es Dios, creador de los cielos y la tierra. Por eso es que Satanás odia este mandamiento, porque es el único que identifica a Dios como creador de los cielos y la tierra. Hermano y amigo que está viendo esta palabra en esta mañana, Dios tiene un día santo y ese día Dios quiere que lo adoremos. Satanás ha hecho que la humanidad se olvide de este mandamiento, porque el diablo sabe de que este mandamiento nos recuerda la señal que identifica a Dios como creador de los cielos y la tierra. Y esta es la señal que identificará también a los 144,000, el remanente que soportará la ira de Satanás en los últimos días. Hermanos y amigos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Dios les bendiga.